¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su primera sesión de la materia de Literatura 1 de nuestro bachillerato ITESCO en línea. ¿Ok? Vamos a revisar nuestro objetivo de materia, el cual nos dice promover en los estudiantes el desarrollo de una comprensión profunda y crítica de la literatura en sus diversas manifestaciones, así como de su importancia y relevancia en la formación integral de individuos capaces de reflexionar, expresarse y participar de manera activa en la sociedad a través del estudio y análisis de obras literarias representativas de diferentes épocas, géneros y corrientes, además de que se busca cultivar habilidades de lectura crítica, interpretación textual y apreciación estética, contribuyendo al enriquecimiento del bagaje cultural y la formación del pensamiento crítico y la sensibilidad artística de los estudiantes. Vamos a comenzar con nuestra unidad número 1. Dice, comprueba que la literatura es una de las bellas artes que se distinguen por las marcas de literariedad, así como un medio para expresar las emociones y sentimientos del ser humano en cualquier contexto. Nuestra unidad 1, denominada como literatura como arte. ¿Ok? Tenemos un pequeño diagnóstico, como en la gran mayoría de nuestros manuales, ¿no? Una serie de preguntas para evaluar cómo estamos parados, ¿no? En el contexto primero de la escritura, para poder comprender a profundidad la parte de la literatura. Y comenzamos con nuestra parte, pues, meramente teórica de nuestra asignatura, y nos dice, la literatura es un arte que trasciende el tiempo y el espacio, ofreciendo un vasto lienzo donde se plasma la complejidad del ser humano. Desde los mitos antiguos hasta las vanguardias modernas, la literatura nos invita a explorar mundos imaginarios y a confrontarnos con nuestra propia humanidad. Más que una mera estética, la literatura es un espejo que refleja nuestras emociones y experiencias, y un puente que nos conecta con las historias de otros. En un mundo dividido, la literatura nos recuerda nuestra humanidad compartida y nos inspira a imaginar un futuro mejor. En resumen, la literatura es un viaje de descubrimiento y autoconocimiento, donde cada palabra es un pincelazo en el lienzo de la vida humana. ¿Ok? La literatura es una de las bellas artes y una también de las más antiguas, ¿no? De las más antiguas formas de expresar toda esta parte artística, ¿no? De la expresión artística caracterizada según nuestro diccionario de la Real Academia de la Academia Española por la expresión verbal. Es decir, este término pues alcanza sus fines estéticos mediante la palabra, tanto oral como mayormente pues de manera escrita, ¿ok? Sin embargo, en ocasiones pues nunca resulta fácil justificar qué cosa es y qué cosa no es literatura, ¿ok? Ya que se trata de un concepto construido históricamente, es decir, que se escribió literatura antes de que el concepto o la idea de literatura existiera, ¿no? Y así fue revisado y redefinido bastantes veces a lo largo del tiempo, y pues también, obviamente, conforme va avanzando el tiempo, conforme se va reescribiendo, pues pueden existir múltiples definiciones, ¿no? En este contexto y en este sentido, bueno, pues uno de los rangos singulares que tiene la literatura es su uso en cuestión del lenguaje, ya que a menudo pues se denomina la lengua literaria y que se diferencia, del uso ordinario o del uso cotidiano. Su uso particular en el lenguaje persigue la belleza y la reflexión,
sobre sí mismo, no solo mediante el empleo de tropos y figuras retóricas, sino también en un sentido particular de ritmo y de sentido. A esto pues también deben sumarse los permisos que se le dan en la parte de la ficción. Situaciones hipotéticas o imaginarias, imágenes, relatos provenientes precisamente de esta imaginación o incluso relatos que pueden salir de la misma realidad, ¿no? Pero pues todo esto va filtrado a través de la subjetividad, ¿no? En este punto, bueno, pues la literatura como tal es un campo de estudio en sí misma. Sirve de objeto de estudio a la cuestión de la teoría literaria y a la crítica literaria, así como a la filología y a historia de la literatura. Pero también, pues por otro lado, puede hablarse de la literatura en un sentido no vinculado necesariamente con el arte, sino a un conjunto también organizado de saberes y textos en torno a un tema. Aquí ya entra la parte pues de literatura médica, literatura técnica, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la cuestión de la literatura no necesariamente trata o habla acerca, pues, de cuestiones de belleza, ¿no? En el campo literario, sino también el conjunto de textos, ¿no? El conjunto de saberes también se torna como literatura, ¿no? Tal cual, por ejemplo, tener conocimientos o tener libros, perdón, ¿no? De un cierto rubro, tener todo este conjunto de libros, pues es una literatura ya sea médica, como lo menciona en el ejemplo, o técnica, ¿no? Dependerá del contexto. Y a raíz de esta parte, pues, es que surgen precisamente los tipos de literatura, ¿ok? Y nos dice, en función de su forma, fondo y la temática que aborda, podemos encontrar diferentes tipos de literatura, como puede ser la literatura infantil, literatura de ficción y no ficción, literatura de fantasía, ciencia y conocimiento, crecimiento personal, negocios, novelas gráficas, cocinas, ¿ok? Por ejemplo, en la parte o en el término no conocido como literatura infantil, pues se refiere a aquellas obras escritas para el público infantil, para los niños, los infantes. Y esta pues se caracteriza o algo que les identifica bastante, pues es el amplio uso de imágenes que esta literatura puede tener, ¿ok? Y puede abarcar pues diferentes géneros literarios, ¿ok? En este tipo de literatura pues se emplea un lenguaje sencillo, fácil de entender, ¿ok? Y descripciones que sean simples y obviamente pues esa simpleza va a ser fácil que sea interpretada, ¿no? O comprendida por los infantes o los niños. Tenemos la literatura de no ficción y se trata de aquellos relatos de historias que son reales, como por ejemplo pueden ser las autobiografías. De igual manera, pues tenemos la literatura de fantasía. Se refiere a aquellos relatos cargados de bastante imaginación en la que se describen hechos y personas irreales, como puede ser, por ejemplo, los libros de Harry Potter de J.K. Rowling, ¿no? Estos libros exceden, por así decirlo, están sobrecargados en la cuestión, pues, de personajes, hechos, ¿no? Historias irreales como tal. Tenemos también la literatura de ficción y nos dice que es aquella que mezcla
relatos y descripciones de hechos o personajes reales o también ficticios. Por ejemplo, aquellos relatos de eventos paranormales, como pudiese ser, no sé, una leyenda, un mito, ¿no? Y nos dice, la literatura está concebida para idear pensamientos, así como expresar sentimientos. Con ella se puede pronunciar todo lo que se siente, se piensa o se vive. Se convierte pues en un reflejo de la realidad de cada persona, en cómo ve el mundo y cómo dice aquellos pensamientos y reflexiones que en ocasiones pues no son posibles o no nos es posible decirlo en voz alta, ¿no? De igual forma, pues las obras literarias pueden incluir y pueden inducir, perdón, a tiempos de reflexión, ¿no? Reflexiones de tipo pictórica acerca de la naturaleza del arte, el cómo comprender, el cómo analizar lo que se está leyendo, ¿no? Esta parte nos hace reflexionar sobre qué es lo que se lee, lo que se vive en la situación que estamos leyendo, ¿no? Obviamente, pues esto lleva un proceso de creación, complementación y enriquecimiento del arte, ¿no? El carácter de la aceptación e interpretación artística y el papel de la memoria y el arte. Otra cosa que puede inducir la cuestión de las obras literarias, pues es a recuperar o inventar el pasado, ¿no? Ya se hace una historia que haya ocurrido, un relato que hayamos leído, ¿no? Nos, nos podemos enfrascar tanto en esa lectura que incluso inconscientemente, pues nos trasladamos al espacio, ¿no? Nos trasladamos a ese punto de la historia que estamos leyendo, o incluso que pudiésemos haber escrito nosotros, ¿no? ¿Para qué? Pues para recuperar o en este punto, pues para inventar lo que se pudiese haber sido, ¿no? De igual manera tenemos que pues las obras literarias pueden plasmar frases brillantes, ideas, sentimientos, así como diversas formas de pensamiento. A todo esto nos lleva la cuestión literaria, ¿no? La parte de la literatura, el cómo nos envuelve en un mundo, ¿no? De cualquier índole, no necesariamente en un mundo de fantasía, sino que nos puede trasladar a ese punto, a ese lugar que estemos leyendo, ¿no? Si es en cuestión literaria, ¿no? En cuestión artística, o por qué no, nos puede hacer pensar más allá de las posibles soluciones que podamos llegar a necesitar, ¿no? Al momento de tener literatura dedicada en ese sentido, literatura teórica, ¿no? Tal cual. Muy bien. Dice, de las siguientes obras literarias, seleccionan dos que representen un género diferente y realizan análisis comparativo del recuadro. ¿Ok? Tenemos cuatro tipos, perdón, de obras literarias. El primero nos dice novela realista, Cien años de soledad o Madame Bovary. La primera de Gabriel García Márquez y la segunda de Gustave Flaubert. Tenemos poemas líricos, Soneto 23 de Garcilaso de la Vega, El Cuervo de Edgar Allan Poe, obras de teatro también como Romeo y Julieta de William Shakespeare o Esperando a Godot de Samuel Beckett. Y pues también tenemos cuentos o literatura de ciencia ficción como lo puede ser El hombre bicentenario de Isaac Asimov
o incluso la obra La máquina del tiempo de H.G. Wells. Esta actividad, bueno, pues tenemos que analizar dentro de un cuadro comparativo, ¿no? Como tal, hay que revisar características principales del género literario de cada obra, temáticas abordadas que puede existir en cada obra y su relevancia en el contexto del género, estructura y técnica narrativa utilizada en cada obra, estilo y tono empleados por los autores e impacto emocional y estético que puede tener hacia el lector. ¿Ok? Vamos a revisar, vamos a analizar, vamos a hacer una pequeña pausita para que hagan una breve, muy breve indagatoria, ¿no?, de esta parte y ahorita retornamos. Muy bien, vamos a continuar. Y tenemos marcas
de literariedad en el discurso estético, ¿ok? Dice, las marcas de literariedad en el discurso estético son elementos lingüísticos, estilísticos o estructurales que indican la presencia de características propias de la literatura. Y estas pues se encuentran en un texto. ¿Okay? Estas marcas pueden manifestarse de diversas formas y se utilizan para transmitir significados más allá de la mera información, buscando crear efectos estéticos, emocionales o incluso reflexivos en nuestro lector o en el lector, ¿no? Ya sea que seamos nosotros o cualquier persona, ¿no? Un segundito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esta parte nos indica que en el ámbito de la parte de literatura o de la parte literaria, se reconoce que nuestro discurso estético o lo que corresponde al discurso estético, es decir, va a ser aquello que construye una intención artística y de manera expresiva, perdón, ¿no? Esta pues se va a caracterizar por la presencia de ciertos elementos que lo diferencian del lenguaje que nosotros usamos para hablar, ¿no? El lenguaje cotidiano o el lenguaje meramente informativo, ¿ok? Obviamente, pues estas marcas no se limitan únicamente a la elección de palabras bonitas o al uso de un lenguaje adornado, ¿no? Sino que pues más bien abarcan un conjunto amplio de técnicas que el autor utiliza de una manera intencional. ¿Para qué? Para enriquecer el contenido, para hacerlo más amplio, generar múltiples interpretaciones, despertar emociones, ¿no? Y provocar, pues también reflexiones profundas en quien lo lee, ¿no? Entre estas características, pues podemos encontrar figuras retóricas como puede ser la metáfora, ¿no? Como puede ser la aliteración o la anáfora, ¿no? Una sintaxis elaborada que se aleja de la estructura común del habla cotidiana, ¿no? Del habla diaria. Juegos de significados, podemos encontrar ambigüedades deliberadas, una especial atención al ritmo, la musicalidad y sonoridad del lenguaje, así como una estructura, pues, narrativa o poética que se aparta, ya se hace completamente o por partes, se aparta de la secuencia lógica y lineal que pueda tener un típico texto informativo, ¿no? Obviamente, pues estas manifestaciones formales no están presentes al azar, sino que responden a lo que es un propósito estético. ¿Y cuál es este propósito? Bueno, pues es el de transformar el lenguaje en una herramienta artística que sea capaz no solo de comunicar una idea, sino también de provocar una experiencia sensorial, intelectual o emocional incluso con el lector, ¿no? Por tanto, este tipo de marcas, ¿no? Funcionan como señales o indicios que nos alertan de que estamos ante una obra que busca trascender la mera transmisión de la información y que nos invita a que participemos activamente en esta interpretación del mensaje, ¿no? Considerando no solo lo que se dice, sino pues el cómo se dice. Así pues el lenguaje literario se convierte en un elemento, un medio privilegiado para explorar toda la parte subjetiva, la belleza, la complejidad de la condición humana y pues también las múltiples capas de significado que pueden encerrar
esas palabras, ¿no? Tenemos ahora la parte de lenguaje literario. Y nos dice, se conoce como lenguaje literario lengua literaria, o más apropiadamente como registro literario, al uso del lenguaje verbal, que es típico de la escritura literaria, y los juegos de palabras, así como ciertos oficios litúrgicos o rituales. Se trata de un uso que presenta notorias diferencias respecto de la lengua coloquial que hablamos a diario, ya que en él imperan las correcciones y las normas, así como la función poética del lenguaje, según fue definida por el lingüista Roman Jakobson, es decir, el interés por encontrar formas más bonitas, más elegantes, más estéticas, ¿no? Incluso más elevadas de usar el idioma. Antaño, la lengua literaria por excelencia, en la que escribían las obras y se daba la misa eclesiástica, era el latín, al tratarse de la lengua del antiguo imperio romano, pero con el latín escrito y el latín vulgar o coloquial, que la gente hablaba a diario en los distintos rincones del imperio, se fueron distanciando. Las diferencias en estos fueron tan grandes que se hizo necesario abandonar el latín por escrito y del latín mayor y malmente conocido como latín vulgar, pues salieron distintas lenguas romances, cada una en estos días con su respectivo registro literario, que presenta mayor o menor variación respecto, nuevamente repetimos, respecto del lenguaje cotidiano, ¿no? Del lenguaje común, del que solemos hablar, ¿no? A este fenómeno de diferenciación del idioma se le conoce como diglosia, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el término lenguaje literario, también conocido como lengua literaria, o de forma más precisa, por registro, como viene en nuestro primer párrafo, nos hace referencia a una modalidad particular del lenguaje, ¿ok? Esta, pues, es una expresión, ¿no? Es una forma de expresión característica de la parte literaria, ¿no? Como tal. Entonces, pues este también se encuentra en diferentes ámbitos de la literatura, como poemas, novelas, canciones, obras de teatro, cuentos, pues, entre otros, ¿no? Asimismo, esta parte del registro literario puede estar presente en ciertos contextos específicos de comunicación, como pueden ser los rituales religiosos, ¿no? Las cuestiones litúrgicas, donde el lenguaje también asume un tono solemne, simbólico o elevado, algo marcado, ¿no? Esta parte, ¿no? Esta forma de utilizar el idioma se distingue claramente del lenguaje coloquial, de aquel lenguaje que nosotros empleamos en diferentes interacciones cotidianas, ¿no? Mientras que en la parte del habla diaria predomina la cuestión espontánea, ¿no? La espontaneidad, la economía del lenguaje y la formalidad. En el lenguaje literario, pues sí se valora y se privilegia la corrección gramatical, el respeto por las normas lingüísticas y sobre todo la cuestión de la función poética. ¿Okay? Y esta última parte, ¿no? Esta parte de la cuestión poética fue definida, como lo menciona el texto, pues por Roman Jakobson. ¿Ok? Ahora bien, pues, ¿qué nos dice? Históricamente, ¿qué es lo que hemos analizado? Bueno, pues que el idioma pues representa el ideal de esta lengua literaria, ¿no? La cual fue el latín. Y esto pues pasó especialmente como lo vemos durante la Edad Media,
y buena parte pues de la cuestión de la historia europea. El latín se escribía no solo en las obras literarias más importantes, sino también se iba a los textos religiosos, con las misas y los rezos, ya que pues esta se trataba de la lengua oficial del antiguo Imperio Romano y más tarde de la Iglesia Católica, ¿no? Obviamente, conforme va pasando el tiempo, pues el latín hablado por el pueblo, que pues también es conocido malamente, ¿no? Quizás como el latín vulgar, comenzó a diferenciarse, así como lo estábamos viendo en un principio. Hay variantes, no hay diferencias en la forma en la que hablamos, la forma en la que leemos, la forma en la que interpretamos, ¿no? Y comprendemos esta parte, ¿no? En este, bueno, pues este fue un proceso de evolución y divergencia, lo que eventualmente esta parte de, es conocida, esta parte del latín vulgar es conocida como lo que actualmente llamamos pues lenguas romances. ¿Y cuáles son estas lenguas romances? Bueno, pues estas lenguas romances pueden ser el español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano, ¿ok? Cada una de estas lenguas pues desarrolló a su vez su propio registro literario, es decir, desarrolló una forma específica y estilizada del idioma utilizada en contextos literarios, distintas al lenguaje corriente que se usa en la vida diaria. ¿Ok? Esta diferencia, pues, entre lo que es la variedad formal y la literaria de la lengua y su uso popular y cotidiano, que es lo que conocemos actualmente como sociolingüística, ¿ok? Con el término disglosia. La disglosia hace referencia a la coexistencia de dos formas o registros de una misma lengua dentro de una comunidad, cada una destinada a funciones comunicativas distintas, una más elevada y formal asociada al prestigio cultural y otra pues más sencilla, funcional, la cual pues es usada en la parte de la vida cotidiana. ¿Ok? Espero que hasta este momento no tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario. Como tal, en caso de que sí la tengamos, pues obviamente podemos volver a retomar la grabación como tal, esperando cubrir y obtener el resultado que se espera. Ok, vamos a continuar. Y nos dice, características del lenguaje literario. En un segundito. Muy bien. Dice, características del lenguaje literario. El registro literario de la lengua se caracteriza por lo siguiente. Primer inciso, ¿no? En ella predominan la norma y la corrección del idioma, aunque a menudo se permiten licencias poéticas o expresivas. Esto es que, ay, perdóname. Esto es, se permite la ruptura de las normas de la lengua, siempre y cuando esto vaya en función de un mayor efecto estético. Puedo alterar, pero siempre y cuando lo que esté alterando, ¿no? En cuestión literaria, pues no va a tener un impacto si lo vemos en la cuestión funcional, por así decirlo, ¿no? Sino que pues esta parte va a ir más en función de que se vea bonito, fino y bonito, ¿no? Que se vea presentable como tal, ¿ok?
Luego dice, abundan las figuras literarias, los juegos de palabras, los cultismos y expresiones poco habituales, ya que se trata de un uso artístico del idioma, que en lugar de servir meramente como medio de comunicación, pues esto más bien llama la atención como tal sobre esta persona, dice sobre su ingenio, su manera, sobre la manera artística, perdón, en la que está escrita la obra. ¿Ok? Tercer inciso, es comunicativamente unidireccional, pues quien lee la obra no puede responder al autor en el mismo libro. ¿Ok? ¿Esto por qué? Pues desinteresado en de que no controle lo que el receptor haga con la información que se le brinda, ¿no? Y polisémico, y nos dice que pues existen formas, bastantes formas de hecho, distintas de interpretación y sí tenía niveles de interpretación a los que acceder. Una disculpa, estaba contestando algo. Un segundo. Características del lenguaje literario. Dice, el registro literario de la lengua se caracteriza por lo siguiente. En ella predomina la norma y corrección del idioma, aunque a menudo se permiten licencias poéticas o expresivas. Esto es, pues se permite la ruptura de las normas de la lengua siempre y cuando esto vaya en función de un mayor efecto estético. Abundan las figuras literarias, los juegos de palabras, los cultismos y las expresiones poco habituales, ya que se trata de un uso artístico del idioma que en lugar de servir meramente como medio de comunicación, pues llama la atención sobre sí mismo, ¿no? Sobre su belleza, su ingenio, sobre la manera misma en la que está escrita la obra. Dice, es comunicativamente unidireccional, pues quien lee una obra literaria no puede responder al autor en el mismo libro. Es desinteresado en el sentido de que no controla lo que el receptor haga con la información que se le brinda, y polisémico, pues existen muchas formas distintas de interpretarlo y niveles pues también de interpretación a los cuales se puede acceder, ¿no? Y luego tenemos también aquí tipos de lenguaje literario. ¿Ok? Dice, la lengua literaria es muy libre y obedece a los propósitos estéticos o filosóficos del autor.
por lo que realmente puede asumir la forma que desee, siempre y cuando pues logren descifrar algún sentido valioso a partir de esta lectura o de la lectura. Así, más que tipos propiamente dichos, el lenguaje literario puede entenderse en dos vertientes diferentes. Uno es el verso y otro es la prosa. Y nos dice, verso es un modo de escritura literaria que se centra en cómo suenan las palabras, o sea, en su oralidad, su rima, su sonoridad o su musicalidad, para construir textos normalmente clasificables dentro del género de la poesía. Su estructura típica consiste en pequeñas o grandes oraciones separadas del resto, pues lo que son los versos, que conforman bloques, estrofas, temáticos o musicales. Y la prosa, pues es un modo de escritura literaria que representa la información de manera fluida, continua, tratando de que el lector se sumerja en ella. Y es característica de los géneros de una narración o un ensayo. También existe la prosa poética, que es prosa escrita, dando atención a la sonoridad y la belleza de las palabras, más que lo que transmite. ¿Ok? Bueno, pues el lenguaje literario es una forma muy especial del uso del idioma. Como lo mencionábamos anteriormente, pues es diferente al lenguaje, ¿no?, que empleamos en la vida cotidiana o que empleamos en contextos científicos, técnicos o informativos. La principal funcionalidad pues no es simplemente transmitir o comunicar información, sino también pues provocar una reacción estética en el lector, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de reacciones pueden ser? Bueno, pues pueden ser causar belleza, emoción, reflexión o simple placer a través del uso del lenguaje. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos analizar en esto? Bueno, pues el lenguaje literario generalmente respeta la norma gramatical del idioma. Lo que quiere decir es que los escritores pues suelen manejar un lenguaje con corrección, adecuadamente la sintaxis, la ortografía y el vocabulario. Sin embargo, pues a diferencia de otros registros de la lengua, en el literario se permite romper estas reglas, se permite, siempre y cuando pues sea con fines expresivos o artísticos, ¿ok? Y pues a este tipo de rupturas, ¿no?, se les conoce como licencias poéticas. Bueno, podemos tener, por ejemplo, alterar el orden lógico de las palabras, inventar palabras, o usar tiempos verbales de manera no convencional, ¿no? A este tipo de licencias pues no se consideran errores, siempre, como lo mencionamos, siempre que contribuye a un efecto estético o pues permita que mejore la musicalidad o el impacto emocional o incluso pues el ingenio al texto, ¿no? Obviamente pues ese tipo de lenguaje, por así decirlo, se caracteriza por su riqueza expresiva, ¿no? Y esto pues se refleja en el uso abundante, pues de figuras literarias, de cultismos, de juegos de palabras, y pues todo esto se hace con la intención de que el lector se convierta en protagonista, ¿ok? Que no nada más lo atraiga por lo que dice, sino por el cómo lo dice, ¿ok? Pues en este sentido, el lenguaje literario es un arte en sí mismo, ¿no? Otra parte que podemos analizar, pues, son las características que este puede llegar a tener, ¿no? Unidireccional, desinteresado y polisémico. Recordemos que la parte unidireccional, como lo leímos, el lector no puede interactuar directamente con el autor en el texto, ¿no? A diferencia de si fuera una conversación. La cuestión de que esté desinteresada, pues es que el autor no busca controlar cómo el lector interpreta la obra. ¿Okay? No hay una única forma correcta de entender el texto, sino que deja abierto esta parte a múltiples significados, ¿no? Y en la cuestión, pues, polisémica, significa que el texto puede tener muchas interpretaciones distintas. Cada uno de nosotros como lector puede comprenderlo
de una manera diferente dependiendo de su contexto, sensibilidad, experiencia y conocimiento. ¿Ok? Esto pues es interpretativo, tal cual, ¿no? Esta riqueza interpretativa pues es uno de los grandes valores que tiene el lenguaje literario, ¿no? Con respecto a toda esta parte, bueno, pues el escritor literario tiene una gran libertad creativa, ¿no? Puede construir su obra siguiendo sus propios fines estéticos o filosóficos. No está atado a una estructura física o convencional ni a un estilo determinado. Obviamente, pues esto siempre y cuando su obra comunique algo valioso, ¿no? Aunque no necesariamente pues sea un valor directamente práctico. Este uso del lenguaje no está limitado ni es rígido, al contrario, o sea, permite que el escritor explore toda la gran variante de posibilidades expresivas del idioma, ¿no? E incluso reinventando o reestructurándolo si es necesario, ¿ok? Con respecto a lo que analizamos ahorita en cuestión del verso y la prosa, no, pues el verso es la forma de escritura que se centra en la parte musical del lenguaje, ¿ok? Por ejemplo, podemos tener la cuestión del verso, ¿no? Vamos a analizar una parte, tenemos el ejemplo, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿qué analizamos ahí? Bueno, pues este modo de escritura resalta la oralidad, la forma oral o verbal del texto, haciéndolo cercano, perdón, a lo que podría ser una canción o un canto, ¿no? En la cuestión de la prosa, pues existe una variante llamada prosa poética, en el cual se mantiene la estructura de lo que es nuestra prosa, pero con un lenguaje muy cuidadoso y sonoro y con muchas imágenes literarias, ¿no? Se trata de un híbrido o de una unión entre prosa y poesía, en el que la belleza de las palabras, pues, es más importante que el mensaje, ¿no? Literalmente que está queriendo entregar, ¿no? Como tal, bueno, pues el lenguaje literario es una forma artística del lenguaje donde buscamos crear belleza, emoción y reflexión a través de la palabra, ¿no? A través de la prosa y el verso, pues el escritor explora las posibilidades del idioma para comunicar no solo ideas, sino también sensaciones, atmósferas y visiones del mundo, ¿no? Entonces, pues este tipo de lenguaje es una herramienta creativa y expresiva que transforma, pues, el lenguaje en un arte, ¿ok? Muy bien. Tenemos ahora formas de representación, ¿ok? Formas de presentación. Una de ellas es la narrativa. Y en esta parte, pues, tenemos tres subgéneros: novela histórica, novela de aventuras y novela psicológica, ¿ok? En la novela histórica nos dice, este subgénero se caracteriza por ambientarse en un periodo histórico específico y combinar hechos o elementos reales con elementos ficticios, ¿ok? Suele requerir una extensa o vasta, amplia investigación por parte del que va a ser el autor, pues para garantizar la precisión histórica, ¿ok? En la cuestión de la novela de aventura, tenemos en este tipo de novela, los personajes se enfrentan a una serie de desafíos emocionantes y peligrosos en busca de un objetivo o tesoro, y la trama se centra en la acción y la exploración de nuevos espacios, de nuevos lugares. Novela psicológica se enfoca en explorar la mente y las emociones de los personajes, profundizando en sus motivaciones, conflictos internos y procesos mentales. Suele ser introspectiva y reflexiva, abordando temas como la identidad, el amor y la alineación. Tenemos también ahora la poesía.
Y tenemos dos formas de poesía. El haiku, que nos dice que es una forma poética tradicional japonesa que consiste en 3 líneas de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Estos haikus pues, suelen capturar momentos de la naturaleza o emociones fugaces, utilizando imágenes evocativas y sutiles. Tenemos también el poema épico, que nos dice que es un poema largo que narra las hazañas heroicas de un personaje legendario o histórico. Suelen estar escritos en versos métricos y narrar eventos trascendentales para una cultura o sociedad. Tenemos también el teatro, ¿no? Y tenemos teatro experimental y teatro de lo absurdo. Y dice, teatro experimental. Esta forma de teatro se caracteriza por su enfoque en la innovación y la experimentación, con formas teatrales no convencionales. Puede incluir técnicas como el teatro físico, el teatro de objeto, el teatro de improvisación, entre algunos otros, ¿no? Tenemos el teatro del absurdo. Este pues es surgido en la posguerra y se caracteriza por su representación de situaciones ilógicas y absurdas que reflejan la falta de sentido en el mundo moderno. Autores como Samuel Beckett y Eugene Ionesco son exponentes destacados de este estilo, ¿no? En este sentido, pues, ¿qué podemos analizar de momento con estas 3 formas, ¿no? Que en primera, pues la literatura como manifestación artística del lenguaje, pues sabemos que puede representarse de distintas maneras, ¿no? Y esto va pues en cuestión de la estructura del texto y la intención comunicativa del autor o lo que quiera dar a entender el autor. Acabamos de analizar 3 formas de representación: narrativa, poesía y teatro. Cada una de estas pues tiene características propias, aunque pueden entrecruzarse o combinarse en ciertas obras pues ya actuales o contemporáneas. Dentro de estas formas pues sabemos y leímos que existen distintos subgéneros que definen estilos, temas y estructuras específicas, ¿ok? Por ejemplo, pues la narrativa se caracteriza por, valga la redundancia, relatar una historia con una secuencia de acciones, que obviamente esta secuencia de acciones incluye personajes, espacio, tiempo, ¿no? Se expresa principalmente en prosa y es común verla, ¿no? O identificarla en géneros como la novela y el cuento. Ay, perdón. Y sus subgéneros se definen por el enfoque temático o estilístico, ¿no? Como la novela histórica, pues mezcla personajes reales y acontecimientos documentados, requiere una investigación un poquito más a detalle, la parte de la novela histórica, ¿no? Y pues el objetivo que esta puede llegar a tener, pues, puede ser ilustrar cómo se vivía en otro tiempo, ¿no? Permitiendo obviamente al lector aprender historia a través de la ficción. Y pues muchas veces refleja una mirada crítica y valorativa del presente a través del pasado, ¿no? En cuestión de la novela de aventuras, pues sabemos que está enfocada a la acción, los peligros, retos, desafíos, ¿no? Los personajes, pues obviamente van a emprender un viaje físico o simbólico, lo que implica, pues, superar obstáculos, ¿no? Y en muchos de los casos, pues suelen desarrollarse en lugares exóticos o lejanos, ¿no? Este tipo de novelas, pues, son diseñadas o creadas con el objetivo de entretener al actor a través del suspenso, la emoción y la exploración de lo desconocido, ¿no? Y en ocasiones incorpora elementos de descubrimiento personal.
tenemos también y analizamos, o más bien, dimos lectura a la parte de la novela psicológica, ¿no? Este tipo de novelas, pues, profundizan en el mundo interior de los personajes. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué tienen? ¿No? El desconocimiento que puedan llegar a tener los personajes, desconocimiento o dudas, ¿no? En este tipo de novelas, pues el conflicto principal no es algo externo, sino interno, ¿no? Y obviamente, pues este tipo de novelas puede representarse de diferentes formas, por así decirlo. Puede presentar narraciones fragmentadas, introspectivas, o puede presentarse en narraciones en manejo de flujo de conciencia, ¿no? Y estas, pues, nos permiten explorar la complejidad de la mente humana y los dilemas existenciales, ¿no? Además de que, pues, este tipo de novelas refleja un interés por temas como lo puede ser la identidad, el amor, la locura, ¿no? Entre otros factores o entre otros temas, ¿ok? Y pasamos a la poesía, ¿no? Como tal. Aquí leímos pues dos tipos de poesía, que es la haiku, ¿no? Y el poema épico. En el caso de los haiku, bueno, pues como leímos, ¿no? Forma breve de origen japonés, 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. Se enfoca en capturar un instante, una emoción sutil o un detalle, y pues también utiliza imágenes sencillas y sugerentes, ¿no? Sin tener que excederse en la explicación. Este tipo de poesías pues invita a la contemplación, la sensibilidad y al silencio reflexivo, ¿no? Y a menudo dentro de la parte literaria, ¿no? Pues transmite una sensación de armonía o de fugacidad, ¿no? De calma también, dependiendo la característica del haiku, ¿no? Y en cuestión del poema épico, bueno, pues es una composición, como pudimos leerlo, extensa, en forma de verso, ¿no? Este tipo de poemas narra las hazañas heroicas, pues de personajes mitológicos, personajes históricos o legendarios, ¿no? Tiene un tono grandioso, un tono solemne, ¿no? Como pudiéramos leer algunas de esas poesías como la Ilíada y la Odisea de Homero, ¿no? La Eneida de Virgilio, ¿no? O el Cantar del Mio Cid, ¿no? Y este tipo de poesías pues permite glorificar los valores de la cultura o nación y transmitir un legado histórico y moral, ¿ok? Leímos poquito del teatro, dos tipos de teatro, ¿no? Dos ejemplos, teatro experimental y teatro de lo absurdo. El teatro, pues, es una forma literaria pensada para ser representada ante un grupo, ¿no? Ante un público. Su texto, pues, principalmente se centra en diálogos y acotaciones escénicas, ¿no? Obviamente, con el pasar del tiempo, pues, han surgido diferentes estilos teatrales. Analizamos teatro experimental y teatro de lo absurdo, ¿no? El experimental, pues, busca romper con las reglas tradicionales del teatro, ¿no? Experimenta, como su nombre lo indica, con el lenguaje, el cuerpo, el espacio, la iluminación, el vestuario, ¿no? Y como pudimos leer, pues puede incluir técnicas como teatro físico, lo que va enfocado a la parte del movimiento corporal, ¿no? Teatro de objetos, ¿no? La cuestión del uso simbólico de objetos comunes, ¿no? E incluso pues la improvisación, que son diálogos no escritos, ¿no? Algo que va saliendo conforme la marcha. Y el objetivo de este tipo de teatros, pues es explorar nuevas formas de expresión y de interacción con lo que será el espectador. Y pues obviamente va a cuestionar, ¿no? Las convenciones escénicas y sociales. La cuestión del teatro, sabemos que hay pautas, hay marcas, hay tiempos, hay todo, ¿no?
Y entonces con el teatro experimental, pues vamos cambiando esa parte. En cuestión del teatro del absurdo, pues este tipo de teatros presenta situaciones pues bastante incoherentes, ¿no? Repetitivas como tal, o incluso no puede haber ni lógica, ¿no? El lenguaje regularmente suele ser vacío, circular, desestructurado, ¿no? O sea, y este tipo de teatros pues critica la incapacidad del ser humano para encontrarle un sentido absoluto a la parte de la existencia, ¿no? Entonces, este tipo de teatros pues nos hacen cuestionar la lógica tradicional de la realidad, ¿no? Y mostrar la incomunicación y pues el absurdo de la vida actual o de la vida contemporánea. Ok, entonces vamos a continuar con ensayo y epistolar. Dice, ensayo, tenemos dos tipos de ensayo igual, ensayo personal, ensayo crítico, y dice, ensayo personal. Este tipo de ensayo se centra en la experiencia personal del autor y sus reflexiones íntimas sobre la vida, la identidad y el significado. A menudo utiliza un tono confesional y subjetivo para explorar temas universales desde una perspectiva única. Ensayo crítico se enfoca en el análisis y la evaluación crítica de una obra literaria, un movimiento artístico, un periodo histórico o cualquier otro tema, ¿no? Utiliza evidencia textual y argumentos lógicos para poder respaldar sus interpretaciones. Y la epistolar, dice, novela epistolar. Este tipo de novela está escrita en forma de carta entre los personajes principales. Proporciona una visión íntima de los pensamientos y sentimientos de los personajes, así como la trama y los eventos que se desarrollan a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, pues el ensayo, como leímos, pues es una forma de expresión literaria, ¿no? Se caracteriza por su lenguaje o carácter reflexivo y argumentativo, y en muchos casos, pues suele ser también subjetivo, ¿no? Aunque es un poco más cercano al discurso expositivo cuando es elaborado con atención, ¿no? Y esa atención a dónde, pues al estilo, la estructura y a la voz, ¿no? También se convierte en un género literario en sí mismo. Su finalidad pues sí, su finalidad es explorar ideas, cuestionamientos o experiencias, más que narrar historias o describir mundos ficticios, ¿no? Y aquí pues vimos dos ensayos, ¿no? Dos tipos de ensayo. El ensayo personal que se caracteriza por que este tipo de ensayos pues se basa, ¿no? O se sustenta en las vivencias, pensamientos y emociones del autor. Adoptan también, ¿no? Un tono íntimo, subjetivo y confesional. Además de que, pues, esto no pretende demostrar verdades absolutas, sino ofrecer una mirada individual y sincera, ¿no? Sobre aspectos universales como puede ser la muerte, el amor, ¿no? La identidad, el paso del tiempo, entre otras cosas, ¿no? Obviamente este tipo de ensayos, pues, puede ser más poético o narrativo dependiendo de qué tan sensible, pues, esté, o sea, el autor. Y estos pues invitan a la reflexión a través de la experiencia propia. Invitan pues también a generar, ¿no? O a crear empatía o identificación con el lector desde lo personal hasta todo lo universal, ¿no? Por ejemplo, pues un ensayo sobre la pérdida de un ser querido puede volverse una reflexión sobre pues el duelo de manera general.
¿no? Un segundito. Muy bien. Eh, el ensayo crítico, a diferencia del ensayo personal, pues tiene un enfoque más analítico, más argumentativo, ¿no? Y este pues se centra en analizar obras literarias, artísticas, históricas, filosóficas, ¿no? Y obviamente pues este tipo de ensayos pues requiere de el uso de evidencias, citas, ¿no? Y un razonamiento que sea lógico y que esté estructurado. Además de que puede tomar un tono más objetivo, pero pues la interpretación del autor es muy importante, ¿no? Sigue siendo importante. Pues sabemos que el objetivo de este tipo de ensayos pues es evaluar, interpretar y definir el significado o el valor de una obra, ¿no? Además de contribuir al pensamiento crítico dentro de los ámbitos, ¿no? Culturales o académicos, ¿ok? Como por ejemplo, pues un ensayo sobre una novela analiza su estructura, temas, personajes y contexto cultural, ofreciendo pues una interpretación argumentada de dicha novela, ¿ok? En la parte epistolar, bueno, pues en primera instancia, la forma epistolar viene del término epístola que significa carta, ¿no? En la literatura se refiere a obras estructuradas como correspondencia entre los personajes, aunque puede parecer un formato sencillo, como si fuera una carta, ¿no? Ofrece grandes posibilidades narrativas, ya que pues este permite explorar las emociones, pensamientos y relaciones de una manera muy directa e íntima, ¿no? Cada carta escrita dentro de esta novela, ¿no? Desde la voz de cada uno de los personajes, permite una visión subjetiva de los hechos, ¿no? Y así, pues los lectores descubren la historia a medida que leen estas cartas sin necesidad de tener una narración externa. Y basado en eso, como pues es un conjunto como tal, un conjunto de cartas, una serie de cartas, y cartas no nada más, de esas de sobrecito, correos electrónicos, diarios, mensajes, ¿no? A pesar de esto, bueno, pues hay más de un punto de vista, ¿no? Como tal. Presenta este tipo de textos, ¿no? La parte de la epistolar, permite presentar los acontecimientos de una forma más íntima y emocional, ¿no? Profundiza en la psicología de los personajes al mostrar lo que escriben cuando están en privado, ¿no? O cuando creen estar en privado. Y crea pues un efecto de autenticidad y cercanía como si uno como lector estuviera espiando la conversación, ¿no? Hay dos obras bastante notables en la cuestión de la epistolar, ¿no? Una de ellas es Drácula, del autor uh, Bram, ¿qué? Bram Stoker, si mal no recuerdo. Y hay otro que se llama Las Amistades Peligrosas. En su momento los leí yo, no recuerdo ese último, el autor del primero, sí, es una epistolar interesante, ¿no? Y pues tanto el ensayo como la novela epistolar, pues representan formas menos convencionales, pero son profundamente ricas en cuestión de la parte del lenguaje literario, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el ensayo permite al autor desarrollar las ideas y compartirlas
las experiencias, ¿no? Ya sea como un ensayo personal o un ensayo crítico, ¿no? Y pues con una gran libertad, ¿no? O pauta de hacerlo estilístico, ¿no? Darle un formato, un estilo bastante interesante, ¿no? La cuestión de la novela epistolar, pues innova en la forma de narrar, creando una estructura íntima, ¿no? Donde los personajes se revelan a través de sus propias palabras. Ambas formas, pues, destacan por su capacidad de conectar con nosotros, el lector, a través de la reflexión profunda, el subjetivismo y el uso del lenguaje, ¿no? Como un medio expresivo, más que como mero transmisor de hechos, ¿no? Muy bien, derivado de esta parte, vamos a realizar la actividad que nos dice, crea un a base de recortes, pinturas, dibujos, que represente una forma de presentación literaria específica, ¿ok? Y tenemos también esta actividad de muestra lo aprendido, ¿no? Vamos a identificar, ¿no? Relacionar la obra con su tipo de obra, si es novela, tragedia, poema, ¿no? Y de novela, si es novela infantil, un cuento, teatro del absurdo, si es una colección de cuentos, novela de fantasía épica, novela de ciencia ficción gótica, cuentos o poesía, ¿ok? Obviamente, pues tenemos aquí las obras, Don Quijote de la Mancha, Romeo y Julieta, Cien años de soledad, La Odisea, Hamlet, El Principito, Divina Comedia, Orgullo y Prejuicio, los Flores del Mal, perdón, Moby Dick, El amor en los tiempos del cólera, Las mil y una noches, El Señor de los Anillos, Frankenstein, El Aleph, Antigona y El retrato de Dorian Gray. ¿Ok? Tenemos esas dos actividades a realizar antes de pasar con nuestra unidad número 2. Vamos a hacer una pequeña pausita, ¿no? Para realizar esta actividad. Muy bien, vamos a continuar con nuestra unidad número 2. Y nuestra unidad número 2 se llama géneros literarios, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, dice, clasifica de forma crítica las características internas y externas de los géneros literarios para distinguirlos como diferentes medios de expresión de las visiones de su comunidad y el mundo, ¿ok? Entonces vamos a iniciar y dice, al adentrarnos en el vasto universo de los géneros literarios, nos encontramos con una diversidad de formas de expresión que nos invitan a explorar y reflexionar sobre la condición humana desde diferentes perspectivas. La narrativa nos sumerge en historias cautivadoras y mundos ficticios, donde podemos experimentar aventuras, intrigas y conflictos que despiertan nuestra imaginación y nos conectan con emociones universales. Por otro lado, la poesía lírica nos transporta a un reino de palabras cuidadosamente seleccionadas y ritmos melodiosos, donde las emociones se entrelazan con metáforas y simbolismos para transmitir la esencia de los sentimientos humanos más profundos. Mientras tanto, pues el teatro nos ofrece una experiencia única de confrontación directa con los dilemas éticos, pasiones desenfrenadas y complejidades de la vida a través de la representación escénica de personajes y conflictos. ¿Ok? Qué buena introducción. Vamos ahora sí con el tema géneros literarios. Y dice,
Se llama género literario a cada categoría específica en que los temas literarios pueden clasificarse atendiendo a las características de su estructura, a su contenido específico o a los mecanismos que emplea para producir el efecto estético que persigue. El género literario es un horizonte de expectativas de la obra literaria, es decir, una etiqueta que sirve para hacernos una idea de lo que contiene un libro puntual. Por eso los emplean en las bibliotecas o librerías como descriptores para organizar su material. Estas etiquetas son convencionales, o sea, son pactadas y anteriores a la hechura de cada obra, indicándole así al lector el modo en que debe ser considerada, qué debe esperar de ella, cuáles son sus características fundamentales, etc. De ese modo, nadie que abra un libro de poesía podrá esperar una obra de teatro. ¿Ok? Vamos a analizar cada uno de los géneros, vamos a leer un poquito sobre ellos y al final de la lectura, pues vamos a realizar un análisis reflexivo, ¿va? Dice, género narrativo. Este se caracteriza por contar historias, desarrollar tramas y presentar personajes en un formato de prosa. Este género abarca una amplia variedad de obras, desde novelas extensas hasta cuentos breves. En la narrativa se exploran temas diversos y se emplean técnicas como la descripción, el diálogo y la caracterización para crear mundos imaginarios o reflejar la realidad. Algunos ejemplos de este tipo de obras con este género, pues tenemos 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien y Crimen y Castigo por Fyodor Dostoyevsky. Ok. Nos vamos ahora a lo que es el género lírico, ¿no? Y dice que este se centra en la expresión de emociones, pensamientos y experiencias personales a través de la poesía. Los poemas líricos suelen ser breves y se caracterizan por su intensidad emocional, su musicalidad y su uso creativo del lenguaje. Los temas líricos, como lo estuvimos viendo hace rato, pues pueden variar ampliamente e incluir el amor, naturaleza, melancolía, la espiritualidad y la belleza, ¿no? Algunos ejemplos, Soneto 23 de Garcilaso de la Vega, Rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer, Oda a un ruiseñor de John Keats. Tenemos el género dramático, ¿no? Y este nos dice que está destinado a ser representado en un escenario por actores. Las obras dramáticas se componen principalmente de diálogos entre los personajes y están diseñadas para ser interpretadas frente a una audiencia. Los dramas pueden clasificarse en tragedias, comedias, dramas históricos, dramas contemporáneos, entre otros. Y exploran una amplia gama de temas y conflictos humanos, ¿no? Algunos ejemplos de estos son Romeo y Julieta de William Shakespeare, La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, ¿no? Y Esperando a Godot de Samuel Beckett. Tenemos el género ensayístico, ¿no? El cual comprende textos que exploran y analizan ideas, temas y problemas de manera argumentativa y reflexiva. A diferencia de otras obras, formas de prosa, los ensayos literarios suelen presentar una voz narrativa subjetiva personal y pueden abordar una variedad de temas, incluyendo política, filosofía, crítica literaria, la cultura y la sociedad, ¿no? Algún ejemplo de esto, pues, es el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, y Una habitación propia de Virginia Woolf. Tenemos este pequeño mapita donde tenemos en el encabezado géneros literarios, los 4 géneros que se desprenden: narrativo, lírico, dramático y didáctico. Y en la parte narrativa dice que es en verso la épica, puede ser una epopeya, poema épico, cantar de gesta, romances, y cuando se
trabaja en prosa, pues una novela, cuento, una novela corta, una leyenda. El género lírico, pues es en verso, y puede ser una egogla, elegía, una oda, una sátira. El género dramático, pues es dialogado como tal, ¿no? Y estos son los subgéneros, ¿no? Mayores, lo que es la tragedia, la comedia y el drama, y los subgéneros menores, autosacramental se les conoce, entremés y sainet. La parte del género didáctico puede ser una fábula, epístola, diálogo o ensayo, a manera de prosa o verso, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué podemos ver de toda esta parte, no? Retomando un poquito, pues el género literario es una categoría en la que se agrupan las obras, ¿no? Según las características que éstas puedan llegar a tener. Y estas categorías pues, nos van a ayudar a organizar y a clasificar los textos y nos van a proporcionar expectativas a nosotros como lectores sobre el tipo de obra que estamos por empezar a leer, ¿no? En esta parte, bueno, pues los géneros literarios funcionan como etiquetas convencionales que indican qué tipo de contenido o forma se puede esperar en una obra. Y pues obviamente estas clasificaciones no son universales ni inmutables, pero son pactadas y están definidas previamente a la creación de las obras, ¿no? Por ejemplo, si una persona abre un libro de poesía, pues no debería de esperar encontrar un drama o una narración en prosa. Este tipo de etiquetas pues nos van a ayudar a anticipar el tipo de efecto estético que la obra busca provocar en el autor, ¿no? De ahí analizamos pues nuestros géneros literarios principales, ¿no? Como el género narrativo, tal cual, el cual pues se basa en contar historias o relatos, desarrollando una trama con personajes y un contexto, ¿no? La prosa en este sentido, en este tipo de género, pues es el principal medio de expresión y abarca desde relatos muy breves, como puede ser un cuento, hasta narrativas más amplias, como pueden ser novelas, ¿no? Y estas obras pues pueden explorar gran variedad de temas y gran variedad de géneros, desde la ficción más fantástica hasta la más realista. Y obviamente aquí pues a menudo se utilizan técnicas como la descripción, el diálogo, ¿no? Y la caracterización para crear personajes y mundos. Obviamente pues las características principales que tiene este género es que son en prosa, desarrollo de tramas, hay personajes, ¿no? que enfrentan conflictos y la narración suele ser en primera, segunda o tercera persona, ¿no? Algunos ejemplos de ellos los revisamos, los vimos arriba en nuestro texto, como lo es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, El Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? Y el texto Crimen y Castigo de Fyodor, ¿no? Por mencionar algunos otros, ¿no? En la parte del género lírico, pues sabemos que se enfoca en la expresión personal de emociones, sentimientos y pensamientos, ¿no? Es una forma que se suele asociar más regularmente con la poesía, donde el lenguaje pues tiene un valor estético y un valor musical, ¿no? Los textos líricos pues no se centran en narrar historias, sino en reflejar el estado emocional o las reflexiones ya sea del autor o del hablante lírico, ¿ok? La parte de los poemas líricos pues son breves, son cargados de intensidad emocional y utilizan recursos como ritmo, como rima, metáforas, similitudes. ¿No? Y estos pues tienen como características, ¿no? La expresión de emociones,
el uso de poesía y lenguaje figurado, ¿no? Y el hecho de que pueda abordar temas como el amor, la naturaleza, la muerte, belleza, todo aquello que pueda generar alguna reacción de sentimiento, ¿no? Como puede ser, pues son, como lo vimos, ¿no? El soneto 23 de Garcilaso de la Vega, ¿no? La rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer, y pues la Oda a un ruiseñor, ¿no? De John Keats. Ok, analizamos y vimos el género dramático y este pues está destinado como tal a la representación escénica, ¿no? Las obras dramáticas están escritas principalmente a manera de diálogo entre personajes y pues como lo leímos, ¿no? Son pensadas para ser representadas en un escenario ante una audiencia, ¿no? Y este género pues se divide en subgéneros como tragedia, comedia, dramas, ¿no? Dramas contemporáneos, dramas históricos, ¿no? Mm, algo vital en esto, ¿no? Pues es el conflicto, ¿no? El conflicto es esencial en las obras dramáticas y el diálogo, pues es la principal herramienta para desarrollar la acción y los personajes, ¿no? Obviamente este tipo de géneros, pues está caracterizado por tener diálogo entre sus personajes, está pues precisamente pensado para ser actuado, ¿no? Para ser representado en un escenario. Incluye en acotaciones escénicas lo que puede ser como indicaciones sobre la acción y la puesta en escena. Y pues hay conflictos humanos, ¿no? Universales en este tipo de géneros, ¿no? De obras literarias, como por ejemplo lo puede ser Romeo y Julieta de William Shakespeare, que sabemos que es una tragedia, ¿no? La Casa de Bernardo de Alba de Federico García, ¿no? Esta es una obra de drama, ¿no? Y esperando a Godot, ¿no? De Samuel Beckett, pues es una obra para el teatro de lo absurdo, ¿ok? Muy bien, denme un momentito, por favor, voy a atender una llamada muy breve.
Ok, una disculpa, chicos. Seguíamos con la explicación de esta parte, ¿no? El género, vamos ahora con el género ensayístico, ¿no? Y este género, pues, incluye textos que exploran, analizan y reflexionan sobre ideas, temas o problemas. Los ensayos, pues, no buscan narrar hechos ni buscan representar un conflicto dramático, sino argumentar o reflexionar de manera personal, ¿no? Sobre algún tema. Los ensayos pues pueden adoptar un tono más subjetivo y emocional, dado caso de que sea un ensayo personal, o un tono más objetivo y crítico, en el sentido o en el caso de que sea un ensayo académico o un ensayo crítico. En este género, pues el autor juega un papel clave, ¿no? Al ofrecer su perspectiva única sobre un tema, ya sea basándose en su experiencia, basándose en su conocimiento o reflexión, ¿no? En este tipo de géneros, pues la argumentación sobre un tema específico, pues es una de sus características, ¿no? La parte de la reflexión subjetiva o el análisis crítico, el tono personal que se le pueda dar o académico, ¿no? También dependiendo del enfoque, ¿no? Y este tipo de géneros pues aborda temas como puede ser política, filosofía, cultura, sociedad, ¿no? Como por mencionar algunos otros, ¿no? Dentro del mismo texto pues analizamos que un ejemplo pues puede ser el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, y Una habitación propia de Virginia Woolf. Personalmente no he leído ese último, los otros dos ensayos he revisado de una manera pues rápida, ¿no? En esa parte eh, del, de este tipo de géneros, ¿no? Y bueno, pues los géneros literarios ofrecen un marco de referencia para que los lectores pues puedan comprender y anticipar el tipo de texto que leerán, ¿no? Cada género pues tiene una característica propia o características propias que determinan el tipo de contenido y la forma en la cual se puede estructurar la obra, ¿no? Por ejemplo, pues el género narrativo se va a centrar en contar historias, ¿no? El género lírico se basa en la expresión emocional y subjetiva, principalmente esto pues a través de la poesía. El género dramático, que como lo hemos visto y lo hemos analizado, pues está destinado sí o sí a la representación de un escenario, en un escenario, perdón, ¿no? Y el género ensayístico pues involucra la reflexión y el análisis y la argumentación sobre pues algún tema en específico, ¿no? Cada uno de estos géneros contribuye de manera única a lo que es el panorama literario, ofreciendo distintas vertientes, caminos, ¿no? Para que los autores se expresen y obviamente nosotros como lectores, pues conectemos con las ideas y las emociones que se exploran en cada una de este tipo de obras, ¿no? Muy bien. Vamos a revisar este, sabías que es un dato curioso, ¿no? Es un dato bastante interesante lo que tenemos aquí. Y dice, aunque los géneros literarios como el narrativo, lírico, dramático y ensayístico son distintos en sus características y formas de expresión, pues muchos escritores han experimentado o combinado elementos de varios géneros para crear obras innovadoras y multifacéticas. Este fenómeno, conocido como hibridación genérica, ha dado lugar a obras que desafían las convenciones tradicionales y enriquecen la diversidad literaria con nuevas formas de narrar, expresar emociones y reflexionar sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Bueno, ves,
analizando un poquito ¿sabías que sí es bastante, bastante curioso en cuestión personal? Pues la parte que nos dice de la hibridación genética es un fenómeno literario bastante interesante. ¿Por qué? Porque pues ha permitido a los escritores jugar con los límites de los géneros tradicionales, fusionándolos y creando unas obras innovadoras que abren bastantes caminos para una expresión artística, ¿no? Este proceso que combina elementos de diferentes géneros literarios no solo desafía las convenciones establecidas, sino que enriquece la literatura, ¿no? En este punto, para ofrecer nuevas formas de narrar, expresar emociones y reflexionar sobre el mundo, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, al unir un género, una obra de género narrativo con un contexto lírico, ¿no? Pues este tipo de obras puede utilizar prosa narrativa para poder contar una historia, incorporar elementos poéticos o líricos, creando pues un texto que puede expresar emociones intensas de manera directa y subjetiva, ¿no? Si nosotros trabajásemos con querer hacer una obra del género dramático con un toque de narratividad, pues también puede haber novelas o cuentos que están estructurados como obras de teatro, con diálogos extensos y pues con menos narración descriptiva, ¿no? Y en cuestión de otra unión, ¿no? Que pudiéramos hacer, ¿no? De género lírico con el género ensayístico, pues algunos ensayos pueden ser profundamente poéticos, ¿no? Fusionando reflexión con expresión emocional. ¿Y esto para qué? Pues para ofrecer una perspectiva más subjetiva, ¿no? O artística. Y pues el resultado de esta fusión, de cualquiera de las que acabamos de mencionar, puede ser un nuevo género híbrido en el cual pueda conservar las características de los géneros originales, pero pues va a permitir crear una experiencia de lectura única más compleja, ¿no? Y obviamente, pues este género, entre comillas, ¿no? O este término de hibridación genérica, pues rompe las barreras tradicionales, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Porque pues su principal objetivo va a ser trascender las convenciones literarias y ofrecer una experiencia multidimensional al lector. Aquí pues el autor al jugar con los límites de cada género puede recrear el sentido de lo que tradicionalmente se espera en una obra, aportando una visión más fluida y experimental, ¿no? Y esta mezcla pues permite una exploración más libre de temas complejos que pues no pueden ser confinados a un solo género, ¿no? Además de que va a permitir diversificar las formas de expresión, aportar profundidad emocional y conceptual como tal, ¿no? Incluso hay obras bastante notables que pudiéramos creer que a pesar de que está dentro de un género, trae un poco de otro género, ¿no? Por ejemplo, el libro de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, pues el género principal que tiene es un género narrativo, puesto que es una novela, ¿no? Y trae toques líricos. ¿Por qué? Porque pues en esta obra el autor combina la estructura de una novela narrativa con elementos poéticos y líricos, ¿no? Especialmente pues en la descripción de los paisajes y emociones que suelen tener los personajes, ¿no? La magia del realismo mágico se mezcla con la delicadeza y la musicalidad de lo que es la parte de la prosa lírica, ¿no? Creando una experiencia profundamente emocional y evocadora, ¿no? En esta parte, ese toque lírico de la obra se expresa en situaciones extraordinarias que pues van a afectar a los personajes, ¿no? Mostrándolos como si fueran sujetos poéticos, pues atrapados en su propio destino, ¿no? Como tal.
Y tenemos ahora nuestra actividad. Y al concluir la lectura de esta actividad, pues damos por cerrada nuestra primera sesión. Y dice, de las siguientes obras literarias, selecciona una y realiza lo siguiente. Analizar ejemplos adicionales del género seleccionado. Identificar las características específicas que distinguen ese género de los demás. Reflexionar sobre la importancia y el impacto cultural de ese género en la literatura. Explicar las características distintivas del género. Ejemplificar con obras literarias relevantes e ilustrar cómo ese género ha influido en la literatura y sociedad, ¿no? Podemos usar, por ejemplo, en el género narrativo, Cien años de soledad, Don Quijote de la Mancha, Moby Dick, Orgullo y Prejuicio. En la parte lírica, ¿no? Pues Soneto 23, Rima 21, Oda a un ruiseñor, Hoja de hierba, ¿no? En el género dramático, pues tenemos Romeo y Julieta, La casa de Bernardo Alba, Esperando a Godot y Tartufo, ¿no? Estas, pues, obras las van a utilizar, hay que seleccionar una de estas obras como tal para poder hacer la actividad o si ustedes conocen o tienen en mente alguna otra obra que les llame la atención en este punto de la literatura, seleccionen la obra de su agrado y realizan la actividad, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a dar por cerrada la sesión del día de hoy. Espero que esta sesión les haya abierto un poquito más el panorama acerca de la literatura, el comprender que la literatura pues no es solo poesía, o no solo novela, sino que todo el contexto de lectura entra en la parte de la literatura, ¿no? Novelas, dramas, obras de teatro, cuestiones técnicas, ¿no? Como tal. O sea, el conjunto de saberes, ¿no? Es lo que está en la parte de la literatura. Entonces, espero y esta sesión les haya servido de mucho. Damos por cerrada la sesión del día de hoy y nos estaremos escuchando en una próxima sesión. Hasta luego.